directo en Mírame Canarias compartimos actualidad y análisis. Me acompañan para compartirla, además de todos ustedes, que esperamos que sean muchos, Óscar Martín y David Cuesta. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Tú tienes un bolígrafo normal y corriente. De toda la vida, un Bic de toda la vida, sí. ¿Y eso que tú tienes, David, qué es? Esto pues es un bolígrafo electrónico, vamos a decirlo así. ¿Y escribe normal? En la tableta, no, completamente normal. ¿Cómo lo cargas si es electrónico? Se carga con la misma tableta. ¿Ah, sí? Lo pones ahí y se carga. Sí. ¿Qué cosas, no? Es que David más avanzado en la tecnología que yo. Hombre, No, pero a ver, y más allá de eso, de que al final uno se adapta a las nuevas tecnologías, yo antes era un hombre cargado de papeles por la vida y ahora ya he eliminado el papel de mi vida, lo tengo todo aquí y todo, es que de verdad. A ti esa parte ecologista, Óscar, como que esa vena no te yo nace. sigo con mis libretas, mis papeles y estas cosas. Un clásico. Sí, y la mochila tengo bastantes papeles siempre. Usted pregunta. ¿Y en tu casa dónde guardas todo eso? Porque mira que yo tengo En la cosas mochila todo. Pero que en la mochila no vamos va a caber en la mochila de tantos años de Oscar, trabajo. No, en carpetas y estas historias. Una Tengo ahí un pregunta. baúl de los recuerdos. Jamás han entrado en tu casa a Pero si yo tengo un iPad, además. rebuscarte papeles. No, No. Tienes un iPad. sí. Pero nunca lo has un día lo voy a utilizado. traer, Sí, pero vacío, sin nada. sin nada. Pero a veces que me cuesta un poco... Bueno, miren, ustedes se preguntarán por qué he empezado yo preguntando a mis compañeros si tienen bolígrafo. Anota, Óscar. 6, 3, 3, 8, 6. Repite, por favor. 6, 3, 3, 8, 6. 3, 8, 6. Vale. Repítelo tú. 6, 3, 3, 8, 6. También podría ser 6.300. Sí. 63.000, perdón. 63.386. Muy bien. Tú, David, si Yo lo lo apunté hicieras también. en electrónico, ¿cómo sería? A ver. Se ve igual, ¿eh? ¿En serio? 63.386, sí. Vale. ¿Lo guardas el número? Sí, Por si nos toca. sí. Lo Hombre. digo porque, atención, ahí lo tienen. Miren qué bonito luce. Es el número con el que jugamos aquí en Mírame Canarias con todos ustedes. Digo todos ustedes porque cada año, y van una pila de años, ¿no, Óscar? Sí, muchos años. Desde que la lotería existe. Sí. Desde cuando el calvo. ¿Cuántos años de expectación y de emoción, eh? Bueno, pues cada año nosotros nos dirigimos a un surtidor, a un lugar donde se venden miles de décimos de lotería y le pedimos al dueño, que es José María, del surtidor de Granadilla, que nos facilite un número que sea exclusivo de Mírame Canarias. Y ese número, este año el elegido es el 63.386. Miren, ese número a nosotros nos ilusiona mucho compartirlo con ustedes. ¿Cómo conseguirlo? En los distintos programas de Mírame Televisión, entre ellos este, hoy daremos 4 décimos al final del programa. Luego, si nos llaman ya, entran en el sorteo de esos 4 décimos. Todos los números, absolutamente todos los números, son nuestros. Los vamos a compartir con ustedes y los vamos a ir regalando paulatinamente. Eso sí, decirles que un pedacito de felicidad la queremos compartir con ustedes. Así que a llamar cuanto antes y a conseguir un décimo de lotería y brindar, como hacen miles de canarios, o han hecho más que miles, cientos de canarios con la gasolinera de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde todos los años se reparte, tanto en la lotería de Navidad como en la lotería del niño, un puñado de millones de euros. 905-404-500. Vean que el numerito es fácil para participar. Oye, Óscar, David, yo iba a decirles que me gustaría, fíjense, qué alegría todos los años. Ese es José Miguel, el dueño del surtidor, que cada año selecciona, y su hijo, el número que juega Mírame Canarias.
y ellos han vuelto a elegir el número de Mírame Televisión. Digo que cuánta ilusión con el número con el que jugamos año tras año. Ustedes saben porque luego les pillan en la calle y les preguntan por el décimo, ¿no? Sí, bueno, hay una locura, hay como una especie de fiebre en esto cuando se anuncia, además a partir de hoy, el número de Mírame Televisión, y hay una fiebre ahí, todo el mundo se vuelve loco, se revoluciona todo el mundo para tratar de acceder, buscando de qué manera puede acceder a este número, y además también teniendo en cuenta incluso que, bueno, la gente sabe que además en esta gasolinera del sur de la isla de Tenerife, Granadilla, Dabona, se repartieron muchos millones, muchos primeros premios durante muchos años, y además recuerdo que en esa zona del sur de la isla de Tenerife, de muchos de esos números que salieron premiados, se vieron beneficiados, salieron para adelante muchas familias, muchas personas, muchos vecinos de Granadilla, Dabona, mucha gente cercana además a ese tipo de gasolineras, a esa empresa, a esa familia que necesitaban efectivamente de ese dinero y se volvieron millonarios y recuperaron una felicidad que entre comillas no tenían en aquella época. Hay que explicarle a la gente que nos está viendo de otras islas que precisamente este surtidor reparte muchísimos premios durante todo el año, pero es que en Navidad supera cada año todas las expectativas. Pero es que además hay una cola porque vienen de todas las islas gente a comprarlo. Sí, la verdad es que, bueno, la cola, pero además la cola es desde que sale el número. O sea, yo he ido ya casi meses veraniegos ya, en agosto, septiembre. Y te ves la fila, ¿no? Y a ver la cola. Sí. Se puede comprar desde antes incluso, pero ya ver colas que tú dices, es increíble cómo se moviliza la gente para tener un número de esa gasolinera. Está bautizada ya, la gasolinera de la suerte. Al final juega mucha gente, consigue muchos premios, y yo creo que para Mírame Televisión es una muy buena noticia poder decir que el número con el que vamos a jugar con nuestros espectadores viene de esa gasolinera de la suerte. A ver si de una vez por todas ya, bueno, pues nos contagia, ¿no? Nosotros, David, siempre jugamos con la esperanza, con nuestros espectadores, de ¿te imaginas que la noticia fuera que un canal de televisión repartió millones de euros entre sus espectadores? Esa sería la ilusión con la que siempre jugamos, ¿no? En la línea de lo que decía Óscar, ¿no? Al final quien nos ve, sobre todo mayoritariamente, gente humilde, gente pues que como todos pasa por las mismas dificultades que pasamos todos, que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene pues deudas, que tiene que pagar pues letras, y que la verdad es que este tipo de ayudas les puede venir muy bien. Yo creo que si le tocara a Mírame Televisión ese año, Manolo, pues casi que la felicidad que has repartido año tras año con los telemaratones la ibas a repartir con un número de lotería, ¿no? Y sería maravilloso. Qué bueno, qué ilusionante. Sí. Oye, yo tengo que decirles que tiempo habrá de preguntarles qué harían con tantos millones. Por cierto, yo nunca me ha quedado claro cuánto es lo que toca si te toca la lotería y tienes un pedazo, un décimo. 400.000 euros. ¿Cuánto? 400.000 euros, si no me equivoco. ¿En serio? Yo tampoco soy un experto, pero creo que 400.000 euros. ¿Por décimo? Sí, es que es una millonada. Imagínate la cantidad de gente. 400.000 euros sobre la marcha. Eso después vas al banco y te lo dan rápido. Eso rápidamente. Me imagino que la gente estará unos días un poco descolocada, gente con el secreto de quién fue quien ganó esa millonada, ¿no? ¿Por qué siempre te ves a los de los bancos yendo a ver quién se llevó la lotería? Hombre, claro, porque después un empujón, una inyección económica, una entidad bancaria tremenda, y más en este caso en municipios pequeños, de poca población. No, al final, lógicamente, los bancos quieren dinero y saben que personas que les toca la lotería, pues bueno, pues que van a tener que meter ese dinero en el banco, no lo van a meter debajo del colchón. Entonces, bueno, pues se pelean por los ganadores de la lotería, los buscan para que también después ofrecerles pues inversiones y intentar hacer su negocio también con ellos. Siempre hay un tiempo de espera, porque sabes que además también es tanta la sorpresa de alguien que no lo espera, que lo necesita y gana un décimo, gana una millonada de dinero, insisto, como ha ocurrido, por ejemplo, en esa zona del sur de la isla de Tenerife, que está un tiempo escondido, impactado, y en el pueblo todo el mundo especula quién ha podido ser la persona que se ha convertido en millonaria, y al tiempo aparece en la entidad bancaria. Ya este número va a empezar a ser repartido desde hoy por todas las islas. Esta Navidad con más cobertura, ya con cobertura autonómica, vamos a hacer que nuestros décimos lleguen hasta la Graciosa, hasta el último rincón del archipiélago. Así que, ilusión, me van a permitir, David y Óscar, y al resto de espectadores, que yo casi me ha tocado la lotería, porque, como ustedes saben, hace 3 años, 3 años hace la pandemia, del inicio. Sí. 3 años. Más de 3 años, 3 años y medio. Sí. Claro. Yo tenía, antes de la pandemia, hacíamos el programa que yo presentaba los miércoles.
Y, oye, me hace mucha ilusión presentarlo, volverlo a presentar. Y a mí casi yo puedo decir que me ha tocado la lotería porque estamos ultimando el decorado, ahí está todo el equipo bregado y si Dios quiere, la semana que viene verán ustedes un programa especial que grabaremos en exteriores, concretamente desde Santiago del Teide, y el siguiente ya me tocará estar en mi decorado, poniéndome en pie, ya no podré venir en bermudas. Ese es el problema, que ahora te habías mal acostumbrado también. Vas a tener que comprarte vestuario de la parte de abajo. Igual hoy me pongo de pie. Bueno, para que la gente te vea, es interesante. La gente siempre me pregunta, una de las cosas que suele preguntar la gente es cómo vamos debajo de la mesa. Es increíble. Te lo digo en serio, es una cosa que pantalones vaqueros. Genera curiosidad. Me gustan tus interiores, Oscar. Sí, son pantalones vaqueros de los típicos de toda la vida, los normales. Bueno, Sí, eso es lo que tú dices, ¿eh? No, sí, pues tampoco me voy a poner de pie a enseñarlos. A mí no, siempre me ha gustado que David venga No, David está sin con sus nada. pantalones también largos, ¿no? Bueno, Oscar, ¿tú crees? No me he fijado qué tipo de pantalones tienes, David. Yo a veces vengo con falda. ¿En Ya serio, lo loco, Oscar? ya lo loco. Ya lo loco. Bueno, Ya lo loco. el decorado del MA está ya... Sí, y mira, El plató a punto. te voy a decir una cosa, tanto a ti como a David Cuesta, paso de invitarle. No, como acá, dijiste antes, mi MA, y mi plató, mi decorado. Sí, ¿por qué? Para nosotros no. Porque- Espero que algún día nos invite. Compadre, a poquito me han ido quitando espacio. ¿Nos invitarás algún día? No, ¿me invitarán ustedes algún día a la tertulia? ¿Me invitarán? Sí, claro. David. Sí, estamos Por supuesto, depende, si pero nos ¿por qué? invitas al MA, Hombre, porque como te hacemos comprenderás, un intercambio. yo prefiero dominar mi territorio. Y aquí a veces yo me siento, lo reconozco, dominado. Bueno, pero los primeros días, cuando ya esté en escena y salga en escena el decorado y el plató del MA, nos invitarás, pero aunque tú sea sabes un día. que, no sé, porque es que hay unos colaboradores muy potentes. De postín. Bueno, pues muchas de gracias. de postín. Hombre, y viene cada invitado que agárrate las patas. Estaremos atentos. Bueno. Gracias, Es una buena David. noticia en cualquier caso. Gracias, David. Sí, me apetece mucho y hoy les prometo que con la ayuda de ustedes me echan una manita, me pongo en pie, ¿vale? Y así descubrimos si realmente llevamos falda, pantalones, venimos desnudos o en interior, o en ropa interior. Bueno, vamos con un tema que a mí me parece muy serio y es uno que descubrimos precisamente de la mano de Oscar y David aquí en Mírame Canarias. Ya saben que ellos les acompañan en esta mesa cada martes y jueves. Uno de esos jueves, que no un martes, yo vi a una madre, escuché y vi a una madre desesperada hablando de el tratamiento que recibía esa madre y otras e hijos de otras madres en un centro de discapacidad de la isla de Gran Canaria. A mí me sorprendió sobre todo, francamente, las imágenes que se veían de ese centro. Eran unas imágenes terribles que hablaban por sí solas. Claro, nos enteramos que fruto de esa denuncia de las madres, la Fiscalía investigó un centro de Gran Canaria, concretamente el Centro de Discapacidad de San José de las Longueras, en Telde, dependiente, por cierto, del Cabildo de Gran Canaria. Para ponernos un poquito en situación, vamos a conocer la historia de este centro, David, Oscar, y sobre todo la última hora. La situación y el trato a los usuarios de los centros de personas con discapacidad de Gran Canaria han sido objeto de debate este viernes en el Pleno del Cabildo Insular, sobre todo las denuncias por la supuesta falta de higiene y golpes que algunos familiares del centro San José de las Longueras de Telde han hecho públicas a través de los medios de comunicación. La oposición, en la voz del Partido Popular, ha pedido respuestas al grupo de gobierno. Pero nos preocupa que un servicio que tiene que ser exquisito, con un trato profesional adecuado, en estos momentos se esté cuestionando y sobre todo nos preocupa saber qué está pasando con la empresa adjudicataria. Respuestas que también han exigido los familiares de los usuarios, lamentando además la inacción de la Asociación de Padres y Madres del centro. Muchas cosas en sus cuerpos duele, pero más duele que en muchas ocasiones, repito, no conseguimos ni una sola explicación de cómo ha sucedido. Es triste.
Pero triste es también que cuando llamas al centro de donde llegan en esas condiciones, nadie sabe nada. Desde la Consejería de Política Social, su titular, aunque no desmienta a los familiares, acusa, eso sí, a los populares de llevar a cabo una estrategia de confusión y crear alarma social. No se recoge ningún tipo de cuestión que pueda suponer negligencia en los cuidados de los usuarios, pero no están ni en los registros de caída, ni en los libros de incidencias, ni en el programa informático donde en cada turno se recoge lo que ha ocurrido en el centro, que es el Reciplu. Isabel Mena asegura que su departamento ha realizado numerosas inspecciones a los centros durante los últimos meses y recuerda que la Fiscalía ya investiga lo ocurrido. Esto sucede aquí en Canarias, en Gran Canaria. Las madres aparecieron en este canal, denunciaron, David y Óscar lo trataron, pero después definitivamente este asunto llegó al Cabildo. David. Sí, fue el viernes el pasado cuando ocurrieron esas imágenes que estábamos viendo, ese pleno en el que pues el Partido Popular había pedido la comparecencia de la consejera Isabel Mena. Lo cierto es que el propio portavoz del Partido Popular y el que fuera candidato en las últimas elecciones, Miguel Jorge Blanco, estuvo con Óscar y conmigo el pasado jueves por videollamada en el Canarias al Día y ya nos ha adelantado un poco cuál iba a ser la insistencia de su grupo político, ¿no? Yo creo que era muy importante que se haga oposición, o que es muy importante que se haga oposición con asuntos como este, que se haga una oposición responsable, pero yo creo que lo más importante del viernes era escuchar a una de esas madres denunciantes, hablar de viva voz y contar y narrar al Pleno, que al final es la casa del pueblo, ¿no? En este caso del Cabildo de Gran Canaria, lo que está ocurriendo en este centro. Todos estábamos muy pendientes de la respuesta de la consejera Isabel Mena. A mí de lo que más me ha sorprendido Isabel Mena, que es una persona acostumbrada a lidiar en los servicios sociales o en áreas de bienestar social, es la frivolidad con la que afronta algunas cuestiones, ¿no? Porque es muy difícil poner en duda a una madre cuando te está contando que su hija llega a su casa con golpes con los que no ha salido de su casa. Es verdad que estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, pero claro, la madre no se va a inventar eso. La madre incluso nos contaba aquí, cuando intervino también una de las madres, que ella revisaba a su hija antes de salir, por supuesto la revisaba cuando llegaba al centro y se encontraba con golpes que no, y hematomas, como estamos viendo en esas imágenes, que ella no se había hecho en su casa, se las tenía que haber hecho en el centro. Por tanto, a mí me parece bastante frívola y de mal gusto incluso la respuesta de Isabel Mena, en la que insiste en que en los registros no hay constancia de ese tipo de lesiones, por ejemplo. Y digo de los malos tratos porque al final lo que se ha denunciado son muchísimas cuestiones que tienen que ver al final con una conclusión de que hay un abandono de estas personas en la gestión de este centro, que recuerden que gestiona una empresa privada, a pesar de que es de dependencia o depende del Cabildo de Gran Canaria. Y decía que a mí me parece de mal gusto porque al fin y al cabo yo creo que lo que tiene que hacer una consejera ante unas madres que están luchando y que llevan una cuestión como esta a los medios de comunicación, con una fiscalía que está investigando, es preguntarse por qué, a pesar de esas imágenes y lo que dicen las madres, no hay registros de lo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible? O sea, ella es lo que debería estar enfadada con la empresa. ¿Cómo es posible? Ustedes que están gestionando este centro, que estemos viendo estas imágenes, que estas madres nos estén contando esto y que ustedes no tengan ni un registro de una caída, de un golpe en los libros de registro que, como dice ella, incluso obligatoriamente tienen que rellenar todos los días. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no le está pidiendo explicaciones a la empresa? ¿Por qué parece que el Cabildo está defendiendo a la empresa en vez de defender a las madres y a estas usuarias que se encuentran en un centro, estas personas vulnerables? Es la parte que yo no entiendo de todo esto y me estoy dando una decepción muy grande del Cabildo de Gran Canaria a la hora de gestionar políticamente esta cuestión. Claro que no hay que generar alarma social, pero ya estas madres han dado un paso muy valiente, que es ir a los medios de comunicación, enseñar esas fotos, contar lo que está pasando. La Fiscalía está investigando. Por favor, hay que empezar a creer a estas personas que evidentemente no tienen nada que ganar con esto o tienen sobre todo mucho que perder porque están exponiendo incluso a sus hijos, a sus hijas, lo que está ocurriendo y veremos las consecuencias que esto puede tener. Ojalá que esto sirva para que se mejore, pero a mí me sorprende, insisto, la reacción del propio Cabildo de Gran Canaria. Aquí estamos hablando de unos supuestos golpes, presuntos golpes, como hemos contado, a determinados usuarios de ese centro. Lo denuncian los familiares, repito, de este centro de Telde. Hablamos de deficiencia o supuestas
algunas deficiencias desde el punto de vista higiénico y, por tanto, también denuncian supuestas irregularidades, en definitiva, en estas instalaciones de un centro de personas con discapacidad intelectual. Cuanto menos ya parece, insisto, inquietante y preocupante. Ya están todas las claves sobre la mesa, hay algunas incógnitas y algunas dudas que hay que despejar, hay un posicionamiento político. La señora Mena habla en este caso que se han hecho inspecciones sin resultado alguno, y luego hay, desde otro punto de vista, en otra vertiente, el inicio de una investigación judicial, en este caso el hecho de que, como saben, la Fiscalía ha abierto diligencias previas para tratar de esclarecer, repito, esas denuncias que han hecho familiares en este centro de Gran Canaria. Ahora bien, ya veremos el recorrido que tiene, sabemos algunas claves, algunas conclusiones desde el punto de vista en la esfera política, porque ya ha comparecido en el Cabildo de Gran Canaria la señora Mena, la consejera de Política Social. Y yo estoy de acuerdo con David, yo he notado, a mí eso me preocupa también, a día de hoy me preocupaba la semana pasada, me sigue preocupando la frialdad, la falta de sensibilidad, en este caso, de la propia responsable de Políticas Sociales de esta institución de la isla. Y como yo decía la semana pasada, y más me llama la atención, la falta quizás también el déficit, ya que hablamos de déficit, de responsabilidad o de altura de mira de cara a la opinión pública y de cara no solamente a los familiares de este centro, sino de familiares de toda la red de centros sociosanitarios o de discapacidad, en este caso de la isla de Gran Canaria. Lo digo porque la señora Mena, por eso a mí me llama la atención, fue, entre otras cosas, viceconsejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma. Algo de sensibilidad, insisto, habrá tenido en esa herencia política, y creo que fue una señora, una política que tuvo gran responsabilidad en políticas sociales. Por eso me preocupa y me llama la atención, insisto, el distanciamiento que por lo menos visualmente, o por lo menos la sensación que pueda tener la opinión pública, tiene la consejera con los familiares. No, y no olvidemos además que el propio Miguel Jorge Blanco, el portavoz del Partido Popular, nos decía el jueves que esto no es un caso aislado, que no solo ocurre en el centro de Telde, en el San José de las Longueras, sino también, por ejemplo, en el centro del Tablero. Ellos han detectado que hay un abandono generalizado de centros que dependen, sociosanitarios que dependen del Cabildo de Gran Canaria. Y la verdad que es tremendo que eso ocurra, sobre todo porque, entre otras cosas, nos contaba también cómo de los 40 y pico millones que tenían en el presupuesto para invertir el año pasado, pues gran parte de esa cantidad de dinero pues no se había invertido, no se había gastado ese dinero, cuando hay tantas carencias en los centros como estamos viendo, ¿no? La verdad es que, bueno, la situación es compleja, veremos cómo se termina resolviendo esto. Al final es un tema delicado, la Fiscalía ya está investigando, y sobre todo lo que nosotros pedimos es que por lo menos estas denuncias sirvan para que en estos días, en estas semanas, en este corto plazo de tiempo, se hagan las cosas completamente de manera exquisita en el centro. Ya veremos qué consecuencias hay, porque a lo mejor resulta que es que hay que incluso recuperar el contrato, cambiar la gestión, buscar otras fórmulas, pero por lo menos ahora que va a seguir la misma empresa gestionando el centro, por favor, que se haga. Porque además en su momento contó una de las familiares y hubo una dirección de la empresa, y parece ser que cambió la empresa. Y no ha cambiado nada, sin embargo. Y además, y yo estoy de acuerdo contigo, David, una clave, por lo menos la sensación desde fuera. Es decir, aquí el responsable es el gestor, el político. Aquí la máxima responsable de lo que ocurra en esos centros es precisamente la propia Isabel Mena y Ricardo Redonda, que es el gerente de ese área, que dirige más un hombre de su mismo partido, del Partido Socialista. Y tengo la sensación, o por lo menos lo que se ha podido detectar, porque ya en otros casos similares esa falta de sensibilidad llega a tomar alguna sospecha. Esa complicidad que pueda haber entre el propio político, el gestor o la gestora, con la empresa que asume la responsabilidad, en este caso, del centro. Tiene que ser dura, tiene que ser contundente, y en la fiscalización del gestor público, de la institución pública con la empresa que gestiona, insisto, no puede haber ningún tipo de camino sino contundencia, y de luego que el político sea consciente que haya o no alguna irregularidad, tiene que ir al final, y de luego ya veremos qué ocurre. Nosotros hemos querido arrancar con un asunto que venimos haciéndole un seguimiento aquí en Mírame Televisión, y seguiremos haciéndoselo, de Gran Canaria. Pero ahora tenemos que hablar de colas, que parece ser que se están tranquilizando un poco en Tenerife, un poco. ¿O no es así, Óscar y David? Yo la sensación que tengo de la gente, lo que me cuenta, lo que puedo palpar o lo que puedo escuchar, y el sentir de la población tinerfeña,
aquí no se ha mejorado nada. Claro, la gente sabe en Gran Mi Canaria... sensación, lo que yo veo en el día a día, lo que puedo escuchar en el contacto que uno pueda tener en la calle. Puede haber algún momento puntual de cierta mejora, alguna prueba piloto, pero desde luego esto en 2 meses, o 90 días o en 4 meses, esto no se resuelve, un problema grave, enquistado, endémico en este caso de 20 años en la isla de Tenerife. Y a la gente le puede molestar el hecho de que determinados políticos de la isla de Tenerife, de esa isla en Tenerife, puedan estar presumiendo o alardeando de que las colas empiezan a resolverse. No, las colas no han empezado a resolverse en Tenerife. Óscar, para explicarle a la gente de otras islas, estamos hablando de una vía importantísima. La TF5 es una de las principales vías tinerfeñas, la autopista del norte de la isla de Tenerife. Que pasa por La Laguna y Santa Cruz, sí, ¿no? Que une La Laguna a Santa Cruz con el sur y que soporta, bien es verdad, un importante número de tránsito de vehículos diarios, que desde luego es una capacidad muy fuerte para una vía de esta característica, pero eso no quita que hayan problemas históricos en cuanto a las retenciones. Y luego está la autopista TF1, es la autopista del sur de la isla de Tenerife, que también en determinados tramos soporta un tráfico y unas colas tremendas. O sea, hay colas en la autopista del sur de Tenerife como también en la del norte, ¿cierto? Sí, evidentemente, y además las colas del sur, que se hablan menos de ellas, o sea, yo creo que no es que tengan una solución más complicada, sino que la población en el sur de la isla está creciendo tanto, claro, y ahí es donde está el núcleo fuerte turístico, que realmente veo la solución muchísimo más difícil incluso que en el norte, ¿no? En el norte al final el tráfico más o menos se puede calcular mucho mejor, la evolución es verdad que ha crecido generalmente, porque el principal problema que tenemos es que tenemos muchos coches, sí, pero sí que es verdad que yo en el sur veo que no lo tienen tampoco nada claro, y sobre todo veo que lo están dejando como en un segundo lado, ¿no? Y todo se está centrando en tomar medidas en el norte, y el sur en horas puntas está completamente colapsado y cada vez es más complicado. Incluso además se empiezan a colapsar incluso entradas también de la TF1 al área, cuando ya llegan al área metropolitana. Sí. Está siendo de las entradas a Santa Cruz son tremendas. ¿Cuántas personas pueden estar afectadas por esta situación? Bueno, te podría buscar el dato exacto de cuántos conductores más o menos al día llegan, por ejemplo, desde la TF5 a Santa Cruz. Ahora te lo miro, pero la realidad es que estamos hablando de gente que está perdiendo o viendo afectada su salud. Porque no olvidemos una cosa, al final todo ese tiempo que pierden, que se tienen que levantar antes para poder coger el coche, para poder llegar a su puesto de trabajo, es tiempo de vida que están perdiendo, pero sobre problemas todo laborales. Son problemas de salud y por supuesto también problemas laborales en algunos casos. Pero mira, sin embargo, con lo que se ha tomado en el norte, Manolo, yo tengo que decir, porque además te lo digo porque lo veo prácticamente todas las mañanas, evidentemente si tú cierras uno de los accesos, que es lo que se ha hecho en Guamasa... ¿Qué te quería decir eso? ¿Ha habido algunos cambios? Claro. Para mejorar. Y claro, pero y yo te explico, y tiene sentido. Sí que hay una leve mejoría en lo que es la autopista. Bueno, vamos a intentar explicar esto para que la gente no se enfade, porque van a decir, pero es que yo sigo tardando un montón. Por supuesto, la autopista sigue colapsada. Sí, o sea, vamos a empezar por ahí. ¿La autopista del norte está colapsada en Tenerife? Sí. ¿Sigue colapsada? Sí. ¿Hay una leve mejoría? Sí, pero ¿por qué y a cambio de qué? Hay una leve mejoría que es la de... Se ha cerrado un acceso a la autopista, que es el acceso de Guamasa. Sí. Obviamente, si tú quitas un acceso a la autopista y por el que están entrando constantemente coches, hay una mejoría. Claro. Porque evidentemente en esa zona, que además se ve claramente por las mañanas, yo he ido a ver cómo está la cosa y he ido varios días después de la medida, se ve claramente cómo se aligera. Pero realmente la cola, hasta que se llega ahí, continúa. Y no es verdad eso, porque me sorprende mucho que Rosa Ávila diga que ahora la cola llega a Tacoronte. Eso no es verdad, eso es mentira. Habrá algún día puntual que la cola llega a Tacoronte, pero la cola llega como media, hasta el Sausal La Matanza, siempre, prácticamente, mayoritariamente, todos los días. Hasta el Sausal La Matanza. Es que antes llegaba hasta La Victoria, es que antes empezaba en Santa Úrsula. Habrá días que llega hasta La Victoria, que empieza en Santa Úrsula, pero ya no se trata de medir en qué kilómetro empieza o no la cola, sino de que realmente tenemos una cola. Pero es que a cambio de esa leve mejoría, que es verdad que al final son minutos que están ganando algunos conductores, sobre todo los que vienen del norte, se han colapsado, pero de manera terrorífica, las vías, las circunvalaciones aledañas a la autopista, las carreteras secundarias, completamente colapsadas, pero que igual que tú vas por la mañana y miras y ves, porque tú vas contra cola y es la mejor manera de poder observar la cola, ves cómo hay zonas donde se están aligerando precisamente por el cierre de esa entrada a la autopista,
ves completamente colapsado, pero colapsado que no se mueven los coches que llegan o salen de la zona del Portezuelo, de Guamasa, de Valleguerra, de Tejina, que antes se incorporaban por ese acceso de Guamasa y que ahora tienen cerrado. Ahora tienen que ir o hasta Los Naranjeros, cosa que evidentemente es un poco loco, o salir por el aeropuerto, por la salida del aeropuerto de toda la vida, donde estaba la discoteca del Ipanema, Sí, que hay cambios de señalíticas también, que eso parece que también ha ayudado, según dicen. O sea, la gente del norte seguramente te dirá, si les preguntas, oye, pues yo estoy llegando 10 minutos antes al trabajo y son 10 minutos más que duermo, pero la gente que vive en Guamasa, en Valleguerra, en Tejina y demás, tiene que estar, bueno, hasta el gorro de Bueno, vamos a preguntarle a un portavoz de la gente, de los vecinos de Tejina, Guamasa y toda esa zona. Precisamente a Jonay Luzardo. Jonay, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Oye... A ustedes por darnos la oportunidad de estar ahí. Jonay, ¿lo hemos explicado bien? Dígame. ¿O realmente nos hemos dejado algún dato? David lo ha explicado bastante bien. Lo que faltó decir que también se colapsa la zona de Ortigal, un poco a García, Barranco Las Lajas. Claro. Porque esta carretera 237 también se está viendo afectada por el cierre del enlace número 14. Y cuando decimos afectada, para que los espectadores entiendan qué es lo que está pasando en todas esas zonas, ¿qué es lo que pasa en la mañana, cada día ahí? Bueno, pues yo les voy a explicar un poco. Es un trayecto de sobre 3 kilómetros aproximadamente, que en un día normal sin colas pues se hacen en 3-5 minutos. Por las mañanas, si la medida que se ha tomado por parte del Cabildo, se tardaba sobre 25-30 minutos. Pero es que ahora con esta medida nos estamos encontrando que se tarda hasta 55 minutos o 1 hora en hacer ese mismo trayecto. Dios. O sea, lo que antes ustedes hacían en 5 minutos, ahora se les ha complicado a 55. Dios. Mucho, ¿no? Por las tardes, a ver, Manolo, por las tardes normalmente en 5 minutos se hace. Por las mañanas con las retenciones sabíamos que íbamos a tardar un poco más, pero estamos hablando de pasar de 25 minutos de cola o media hora a 55 minutos, 1 hora, el doble de tiempo en el mismo trayecto. Jonay, ¿y los vecinos al respecto, con esta medida que iba en principio a durar 1 semana? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué te comentan? Nosotros el viernes pasado hicimos una asamblea, por así decirlo, en la plaza de Guamasa, donde se convocaron sobre 500 personas y empezamos a recoger firmas para intentar quitar esta medida y también ver posibles soluciones o posibles alternativas entre todos. Los vecinos estaban muy, muy enfadados con esta medida, puesto que le estaba quitando, parte de sus vidas, por así decirlo. Sí, bueno, una cosa rápida, Jonay, porque, por cierto, por supuesto que me he olvidado de la parte alta de la autopista, vamos a decirlo así, tienes toda la razón, porque esa parte también se ve completamente colapsada y evidentemente todos esos vecinos y vecinas se están viendo afectados. Pero yo quería preguntarte, Jonay, porque a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, porque bueno, al final esta medida es verdad que parte del Cabildo, pero cuando se presentó se hizo en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna. Y claro, a mí lo que me ha sorprendido es cómo el Ayuntamiento de La Laguna en principio ha aplaudido esta iniciativa, o cuando se puso sobre la mesa, cuando se impulsó, cómo se aplaudía esta iniciativa, a pesar de que ya había mucha gente que advertía de, oye, esto puede funcionar, o les puede venir bien a los que viven en La Orotava o en Santa Úrsula, a los que vienen de la Isla Baja, pero es que esto va a afectar a los vecinos de La Laguna. ¿Ustedes han hablado con el Ayuntamiento de La Laguna? ¿Le han preguntado, le han dicho, oye, qué pasa con esto? Porque ustedes no están defendiendo a sus vecinos y sus vecinas, que está muy bien lo de solucionarle el problema a los del norte, pero es que yo creo que el Ayuntamiento se tiene que deber a sus vecinos y vecinas. ¿Han hablado con el Ayuntamiento de La Laguna? Nosotros mantuvimos una reunión con el alcalde y algunos de sus asesores y nos dicen que la medida la desconocían. Acto seguido pidieron una reunión con la presidenta del Cabildo, doña Rosa Dávila, y lo que consiguieron fue rebajar esas medidas, porque recordemos que estas medidas eran para mantenerlas durante 15 días y en un horario de 6 de la mañana a 10, y se han rebajado a 8 días y de 6:30 a 8:30 o a 9. Oscar. Hablaba Jonay movimiento. Es verdad, en este caso el alcalde, la propia Eulalia García, la consejera de movilidad, y creo que también la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, tuvieron una reunión en esa idea de consenso, como no podría ser de otra manera con el alcalde de La Laguna. Decías que, ojo, importante el dato, 500 personas, 500 vecinos en la plaza de Guamasa, recogen firmas, tratan de paralizar esta medida. En caso de que miren para otro lado y continúe este proyecto que ahora es piloto, ustedes, por ejemplo, teniendo en cuenta la fuerza que tienen los vecinos de Guamasa, ¿estarían dispuestos a manifestarse, a salir ustedes a la calle?
nosotros hemos recogido una serie de propuestas vecinales en las cuales se han recogido unas propuestas, entre comillas, más pasivas, como hemos solicitado ya una reunión con la presidenta del Cabildo y con el consejero de Carreteras, don Damaso Orteaga. Al parecer esa reunión se va a realizar en breve y si no, pues tendremos que tomar otras medidas más drásticas que han elegido los vecinos, por supuesto. ¿Salir a la calle? No sabemos exactamente qué vamos a hacer porque hay auténticas medidas que son un poco más radicales de lo que parece. ¿Cuáles? Coño. Pues desde salir a la calle, manifestaciones, cortes de carretera, es que tampoco podemos, vamos a ver, nosotros somos un barrio que nos consideramos solidarios. Sabemos que las medidas que se van a tomar nos va a afectar a todos, sobre todo a la parte norte, pero lo que no puede ser que por mejorar una zona se perjudique a otra. Seremos conscientes y somos conscientes de que tenemos que apoyar y ser solidarios, pero hasta cierto punto. ¿Les han notado ustedes receptividad a las instituciones del Cabildo? ¿Les han llamado, les han dicho, oye, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a tranquilizarnos? Sí, hemos pedido una reunión y estamos pendientes que en breve la vamos a tener. Creo que si no pasa nada, en esta semana, a finales de esta semana la tendremos. David, Oscar. No, a mí lo que me parece terrible, tremendo que a estas alturas todavía estemos hablando de los problemas de las colas en Tenerife, de la TF5, de la TF1 y que los vecinos, en este caso de Guamasa, ahora pues se encuentren con este problema y estén meditando la posibilidad de ellos defender sus derechos, los propios 500 vecinos o los que sean, y que se planteen esa posibilidad de tomar acciones contundentes porque ellos se sienten afectados en detrimento de otro sector de la población. El hecho, repito, que después de más de 20 años con estos problemas de colas, de tráfico en las autopistas tinerfeñas, a día de hoy todavía, repito, estemos hablando de esto. A mí esto me parece tercermundista y lo digo con todo mi alma, con todo el corazón y todo el respeto a los que se puedan sentir ofendidos en la isla de Tenerife. David, Oscar, y sí lo es, pero tú lo has dicho. Pero porque es un fracaso político. 20 años. No es normal. No 20 años buscando soluciones, 20 años barajando medidas. Pedirle a Rosa Dávila, aunque prometió que en 90 días relajaría un poquito el asunto. Vale, Manolo, pero a Rosa Dávila no, pero es que Coalición Canaria también se pegó, no sé si 20 años gobernando el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y el gobierno de Canarias, ¿no? Sí. Vale, entonces... Yo apunto, hombre, no... No, Coalición Canaria, es decir, no es Rosa Dávila, también es Coalición Canaria. Rosa Dávila es verdad que acaba de acceder al Cabildo Insular de Tenerife, pero es que Coalición Canaria, en el equipo de Rosa Dávila, en el Cabildo de Tenerife, hay gente que ya lleva muchísimos años con responsabilidades públicas en la isla de Tenerife. El PSOE también y el Partido Popular, ojo, Jonay decía, oye, nosotros somos una gente solidaria, oye, si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Lo único que dice Jonay, oye, pero no nos jodan del todo a nosotros, que yo lo entiendo. Sí. Porque al final resulta que puedes aliviar un poco el tráfico, pero claro, al final otros van a tener que padecer el resto. Es lo que están denunciando ellos, lo que están denunciando, lo que están transmitiendo. Hombre, lo peor es que hay una improvisación tremenda con todo esto, ¿no? Y al final cogen a los ciudadanos de conejillos de indias para hacer los experimentos, que es complicado, porque todos sabemos que esto conlleva soluciones complicadas, pero lo que no puede ser es desvestir un santo para vestir otro. Al final tenemos un problema aquí, que es lo que está ocurriendo con los vecinos de esta zona. El problema, Jonay, y perdona que te mantenga ahí, es que todo el mundo quiere moverse en coche, en su propio coche. Sí. Y no se promueve el transporte público. Bueno, es que la clave, y parece que, ojo, y nosotros decirlo, no tenemos una de las conciencia ideas del gobierno ahora de Coalición Canaria, Partido Popular en el Cabildo tinerfeño, es fomentar, impulsar el transporte público, las guaguas. Hay una compra, además, también una operación de compra de guaguas. Pero es que ese es otro problema también, que de la herencia de Coalición Canaria durante muchos años, del Partido Socialista, del Partido Popular. No han puesto facilidades, no han incentivado a la población tinerfeña para que utilice el transporte público, porque el transporte público los ciudadanos han tenido dificultades para utilizar el transporte público. Me refiero a las guaguas de Tixa. Y las guaguas de Tixa durante muchos años han sido caras. Muy cara. Era más caro coger una guagua de Santa Cruz a las Américas y viceversa que coger un avión de Vinter de Los Rodeos al aeropuerto de La Palma, por ejemplo. Bueno, llevas razón. Jonay, vamos a estar con ustedes. Dígame. Ustedes están en lucha, parece, ¿eh? ¿Notas al barrio, notas a los vecinos unidos?
Sí, los vecinos están bastante unidos y no solo los vecinos, es que esto afecta, como ya habíamos hablado, a toda la zona de Agua García, Ortigal, Valleguerra, es que son muchos barrios, incluido afecta a otros municipios como puede ser Tacoronte y Telleste, porque se están colapsando también ellos. Madre mía. Jonay, vamos a esperar a esa reunión. Te pido nos mantengas informados para informar nosotros a la opinión pública, ¿vale? Gracias, amigo. De acuerdo, muchas gracias. Se te quiere, Jonay. Cuídate. Por cierto, me acabo de dar cuenta porque yo lo he vivido, sale más barato incluso. Como ejemplo, dije lo de Vinter. Lo de Vinter es un poco más caro, pero sale más barato incluso coger una guagua desde el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con barco de Frolchan a La Gomera y de vuelta incluido, que coger una guagua, por ejemplo, de intercambiador a las Américas y de vuelta. Pero escúcheme, no se puede promover, por ejemplo, una solución, el transporte público, me refiero que sea gratuito. Hombre, a ver, el transporte público ya es gratuito. En eso están. Ya es gratuito, ahora mismo es gratuito si tú eres residente. Por eso te digo, y entonces, haces al menos 10 viajes al mes, ¿no? Eso y es una medida muy positiva que se ha conseguido. Pero es que el problema es que si el transporte público va por el mismo sitio por el que van los coches que están colapsados, pues va a estar colapsado igualmente. Entonces, ¿qué motivación tiene la gente para coger el transporte público? Pues para estar parado en la guagua o estar parado en tu coche. Es la mentalidad que tiene mucha gente. Dice, bueno, pues ¿para qué cojo yo la guagua? El problema es que no se ha fomentado y sobre todo no se ha apostado por hacer carriles exclusivos para el transporte público, que es lo que hay que hacer. Mira, yo estaba mirando aquí porque recuerdo haberlo visto, que el 17 de octubre se produjo una reunión entre Rosa Dávila y Luis Geray Gutiérrez en la que se consensuó la medida del corte, del cierre de Guamasa. Y entre, por supuesto, Rosa Dávila, que era la impulsora, el Cabildo, aplaudió la medida, pero el propio Luis Geray Gutiérrez la calificó de muy productiva e insistió en que van a llevar a cabo la propuesta y a partir de ahí, de los datos que arrojen, tendrán que estudiar a posteriori las actuaciones que hay que hacer, porque después, si consideran que esto es efectivo, habrá que mejorar esas carreteras secundarias para que no se formen esos atascos. Vamos a ver hasta qué punto eso es viable o no, pero sí que había un consenso por parte del Ayuntamiento y del propio Cabildo en llevar a cabo esta medida. También es verdad que si las cosas salen mal, pues igual que se hace una prueba, se tiene que rectificar. Veremos cuál es finalmente la conclusión a la que se llega. Y luego están los famosos proyectos del tranvía Santa Cruz, Los Rodeos, que una los Rodeos, la Laguna Santa Cruz, y luego está el famoso y eterno debate del famoso tren del sur. Pues en Gran Canaria el tren va de cabeza. Pues ahí es donde apuestan, en Gran Canaria hay problemas de movilidad y la apuesta precisamente en Gran Canaria es el tren de Gran Canaria. Van de cabeza, es decir, todos están de acuerdo en que esa medida va para adelante. Sí, ayer no hay debate de este tipo. Sí. Es verdad que hay problemas de movilidad. Hay cosas que hacen el debate distinto, tanto el tipo de tren por el que se apuesta como el territorio que se verá afectado. Claro. Pero también es verdad que aquí, por ejemplo, no es lo mismo hablar del tren del norte, fíjense los problemas que estamos teniendo para hacer el anillo insular, porque al final hay muchísimo suelo protegido en esa zona, que el tren del sur, que podría ser mucho más viable y mucho más, incluso una solución para esas colas de la TF1 de las que hablamos. Pero bueno, esto se tiene que ir paso a paso. Los políticos han ido muy lentos toda la vida. Antes ustedes peleaban que quién estaba, quién no estaba. Aquí todos los que han estado lo han hecho mal y lo que han hecho es hacer política con el sufrimiento de la gente que pierde su vida, literalmente, en unos atascos. Bueno, miren, ustedes no pierdan su vida, aprovechen cada minuto para vivir y para también aprovechar y marcar el teléfono y hacerse con un décimo del número de lotería de Mírame Canarias. Enseguida vamos a dar 4 nombres de 4 personas que hayan llamado a ese número, el 905-404-500. Será en unos instantes. Continuamos aquí en Mírame Televisión, David y Óscar, juntos analizando con todos ustedes la actualidad
y en la actualidad pasa por repasar qué pasó con un famoso caso judicial, con unas imágenes que cuando las vimos y las analizamos aquí hace algunos años nos sorprendieron. David. Sí, el caso de las tristes y lamentables peleas de perros de Weimar. Decimos peleas de perros de Weimar porque todo comenzó con una redada en Weimar, pero bueno, paralelamente también en otros lugares, pero realmente lo que había detrás era una tremenda red de maltrato animal que operaba en varios puntos del territorio español, eso sí, que tenía su punto neurálgico más fuerte en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife, con muchísimos implicados, con muchísimas personas que se ha demostrado y se ha quedado probado que utilizaban a perros para peleas, con todo el maltrato que se suponía, drogándolos, maltratándolos, bueno, en unas circunstancias completamente hacinados en muchos casos, incluso robando otros perros de otras personas para usarlos de sparring. Bueno, toda la crueldad animal que ustedes se puedan imaginar se desarrollaba a través de esta banda criminal que fue interceptada por un magnífico despliegue, lo recuerdo perfectamente aquel día, de la Policía Nacional en una operación coordinada con otros cuerpos de seguridad, y que la verdad que operó en varios puntos como Adeje, como la zona de Weimar también en la isla de Tenerife y también en algunas zonas de la península, como en Madrid y demás, y hubo muchos detenidos y al final hubo un juicio, ¿no? Hubo un juicio, bueno, no llegó a haber un juicio, sí hubo vista, pero ocurrió algo tremendo. Pacto con la Fiscalía, ¿no? Y es el pacto con la Fiscalía al que llegaron los acusados, ¿no? Estas son las cosas que pasan. El Código Penal es bastante laxo en este sentido todavía, y gracias a esos pactos, pues todos los acusados lograron, no todos llegaron al acuerdo, pero la mayoría de los acusados que sí llegaron al acuerdo lograron evitar las penas de cárcel. Consiguieron penas de menos de 2 años y, por tanto, en el caso de los que no tenían antecedentes, no entraron en la cárcel. Los que están en la cárcel es porque sí que tenían antecedentes o porque ya estaban cumpliendo otras condenas, ¿no? Esto es algo que levantó una indignación tremenda en su momento. Por suerte se ha revisado esa sentencia que para algunos ya es firme, se ha revisado y por ejemplo, el tribunal ha dicho que hay que volver a mirar el caso de, por ejemplo, un veterinario, que los veterinarios eran una pieza clave en todo esto porque les suministraban la droga para dopar a los perros y también les hacían las pruebas y falsificaban documentos para poder darle imagen de que no estaba pasando nada. Y uno de los veterinarios aquí de la isla de Tenerife, que había sido absuelto, va a tener que revisarse su sentencia en este caso y a ver hasta qué punto ha sido absuelto o no. En cualquier caso, se han presentado recursos, sigue todavía la vía del Tribunal Supremo abierta, pero bueno, la realidad es que se va llegando a un final que no es el que todos queríamos, porque al final yo creo que lo que más queríamos es que se hiciera justicia de verdad con los autores materiales del maltrato, uno de los peores casos de maltrato animal de España, y que sin embargo se van a ir de rositas, Manolo, porque además ese pacto con la Fiscalía, la parte económica que supuestamente con la que tendrían que cubrir pues todos los gastos, porque esa es otra. Ustedes recuerden que estos protectoras animales, como por ejemplo el caso de ADEPAC, tuvieron que hacerse cargo de esos perros, todos los perros que fueron rescatados en su día, con todos los gastos que se supone. Es carísimo, ustedes lo saben, que tenga un perro en su casa, ¿sabe lo que cuesta mantener a un perro? Pues imagínense, a todos los perros que fueron rescatados en su momento en esas redadas de la policía. Y claro, lo que se les va a pagar es que no da, lo que tienen que pagar de indemnizaciones no da. Y entonces, claro, los animalistas, los responsables de estas organizaciones están que se suben por las paredes, que no van a entrar a la cárcel, y encima lo que van a pagar es una miseria comparado con lo que ha costado solo el cuidado de estos perros. Vamos a ver si les parece qué opina la portavoz Yolanda Morales, nacional de PACMA. Yolanda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Me preguntas qué tal y sinceramente hasta cierto punto indignado, porque cuando vimos las imágenes de esa redada y conocimos los informes de la policía, nos quedamos sorprendidos. Vimos hasta qué punto el ser humano era tan miserable. Ahora resulta que, por lo que cuenta David y las noticias que vamos teniendo, pueden irse los protagonistas de esta miseria, pueden irse de rositas.
Efectivamente, hombre. Bueno, yo trabajo en esto lo vivo en mi día a día, el maltrato animal a todo tipo de especies, y tengo que decir que a mí no me sorprende, ya nos lo esperábamos. Creo que hay contadísimas condenas en las que personas han entrado en prisión después de ser acusados de maltratar animales, y esto pues no se esperaba diferente. Hombre, sí que es preocupante teniendo en cuenta que las condenas, aparte de ser pues obviamente punitivas, también tienen que ser disuasorias, ¿no? Y yo me pregunto, con la cantidad de dinero que esta gente ganaría organizando estas peleas, realmente tener que pagar a una protectora una cantidad insignificante de dinero, como bien decía antes David, en comparación a lo que han tenido que gastar para rehabilitar esos perros, porque ya no solamente hablamos en términos de salud, sino también en términos de eso. Esos perros no estaban preparados para irse adoptados con familias, se quedaron en el limbo, bueno, ocasionaron una serie de gastos brutales, ¿no? ¿Realmente se puede considerar que es una condena para estas personas en comparación con lo que han tenido que pagar sin pisar la cárcel respecto a lo que se han tenido que gastar estas protectoras de animales en cuidar y rehabilitar esos animales? Desde luego, desde nuestro punto de vista, es totalmente decepcionante, y a raíz de la reforma del Código Penal vemos que va a seguir exactamente igual, porque siguen sin superarse las penas máximas más allá de 2 años. Por tanto, seguirán sin entrar en prisión. No, Yolanda, buenas noches. Y además, teniendo en cuenta que, como ha relatado David, es un escándalo tremendo en cuanto al maltrato animal. Era una trama importante, y gracias a ese esfuerzo también, que ahora se tira por tierra de las fuerzas de seguridad, el hecho de que hayan llegado a ese pacto con la Fiscalía, que reconozcan los hechos y que, por tanto, no entren en prisión, entiendo, Yolanda, que tira por tierra toda la incesante lucha que ustedes, los protectores, los que están luchando diariamente por los animales, insisto, se tire por tierra, y hay algunos personajes, algunos listillos que en este caso con menos magnitud sigan maltratando animales, sigan protagonizando episodios de maltrato animal, ¿no? Claro, ahí voy, exactamente. O sea, realmente les va a salir tan caro como para que no lo vuelvan a hacer. Por eso digo que las penas tienen que ser disuasorias. En este caso es que no lo son. O sea, es que esta gente prácticamente ni se va a enterar de la condena que les ha tocado, ¿no? Y como bien decían antes, los que están en la cárcel lo están por otros motivos, no por el daño tan tremendo que han hecho a incontables animales, porque realmente no tenemos ni idea, desde el momento en el que ellos empezaron a organizar esto, hasta la fecha en la que los cogieron, cuántos animales se quedaron por medio. Además, este es un caso del que yo agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de hablar, porque yo tuve la desgracia de vivirlo en primera persona, porque estuve en el momento del desalojo, no de los perros, cuando ya llegamos. En ese momento yo no tenía nada que ver con PACMA, pero sí que era voluntaria, ¿no?, de una protectora de animales. Recuerdo que se dio un aviso muy grande y que nos juntamos allí muchísimas personas, animalistas y no animalistas, porque eso fue una barbaridad que nos conmovió a todos. Y bueno, se organizó un dispositivo de rescate de los animales de los que nos ha hablado, que son los que estaban dentro de esa nave. Que estamos hablando sobre todo de aves de diferentes tamaños, porque bueno, eso no ha trascendido tanto en los medios de comunicación. Se habla de los perros, es comprensible porque empatizamos más con los perros, pero se han quedado olvidados todos los demás animales que estaban dentro de los recintos, pavos, patos, gallos, gallinas, que entendemos que servían bien para entrenar a los cachorros o bien para alimentar a estos perros, y que bueno, que lamentablemente se quedaron ahí. Entonces tuve la desgracia de ver la nave por dentro, de ver el sufrimiento de esos animales, muchísimos animales muertos, muchísimos animales murieron después. Y también, bueno, recuerdo perfectamente dónde estaban los cadáveres, algunos frescos y otros mucho más antiguos, de los perros que perdíamos. Yolanda, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de todo esto, porque claro, puede parecer que todo esto ha sido un fracaso tremendo del sistema, y en parte lo ha sido, en parte. Pero pues por otro lado hay una cosa que yo creo que hay que poner en valor, y es el operativo que se realizó en su día. Lo digo porque tampoco es habitual, es decir, tampoco es habitual que el sistema dedique muchos recursos a investigar como se dedicaron a este caso. El sumario de este caso es probablemente el más grande que ha existido por maltrato animal en España. Algunos especialistas me decían, es que no es habitual que por este tipo de delitos haya un sumario tan grande, con tantas pruebas, que se hayan tomado, bueno, pues tantas diligencias y actuaciones por parte de los cuerpos de las fuerzas de seguridad, por parte de la Fiscalía, y sin embargo, a pesar de todo ello, bueno, pues el resultado es todo lo que estamos comentando en este programa. Pero hay una cosa, tú decías,
realmente, tú te preguntabas si realmente esto les iba a generar el decir, oye, pues lo voy a dejar, esto no merece la pena, o si realmente esto, pues al final, pues lo que tienen que pagar, lo comido por lo servido, como quien se suele decir, y digamos, bueno, tiramos para adelante porque esto merece la pena. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención, y es que si normalmente no es habitual que se destinen tantos recursos a investigar este tipo de cuestiones, ¿tú crees o a ustedes les consta que esto es una red que no es aislada, que hay más redes como esta y que hay peleas de perros habituales, organizadas y un circuito, digamos, de peleas de perros habituales en este país? Vale, esa respuesta es complicada porque yo no te lo puedo certificar. Porque es verdad que el mundo de las peleas de perros es muy opaco. Te puedo hablar de, por ejemplo, lo que ocurre con otros sectores que ilegalmente explotan animales, porque sí tengo constancia, pero el mundillo de las peleas de perros normalmente está relacionado con otros tipos de tráficos, con otros tipos de criminalidad, es decir, raramente es algo que está aislado, es decir, que esa gente solamente se lucre de esas peleas, normalmente va más allá, ¿no? Y nosotros es muy difícil tener constancia de eso. Que creemos o creo yo a día de hoy que sí, que sigue habiendo, lo creo. Que te lo puedo demostrar, que te puedo señalar, que te puedo dar nombres o que te puedo dar ubicaciones, no lo puedo hacer. Nosotros, por ejemplo, en el PACMA, pues cada vez que recibimos cualquier tipo de aviso, nuestra obligación es notificarlo directamente a las fuerzas de seguridad y a partir de ahí sale de nuestra jurisdicción porque, como digo, es otro nivel de maltrato al que no estamos acostumbrados como el que vemos en el día a día. También por eso es por lo que estamos hoy hablando de este caso, ¿no? Porque se sale totalmente de la normalidad. Yolanda, felicidades por el trabajo que hacen. La verdad es que días como estos en los que vemos que al final ese esfuerzo por denunciar queda en nada porque al final estos señores no van a pagar, no van a ir a prisión y probablemente con esta medida, al final, que parece ser que pudiera ser disuasoria, al final lo que pasa es que algunos se preguntarán, bueno, ¿y de qué? ¿Y por qué no hacerlo si en realidad lo que arriesgo es muy poquito? Así que, de corazón, gracias por estar ahí y sobre todo respetar, ayudar a respetar a los que respetamos y cuidamos a los animales. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Buenas noches. De Rosita se van, Óscar. Se van de Rosita, es el titular y esto ha marcado un antes y un después. La decepción que pueda tener la sociedad o que tenemos todos es que el hecho de que la justicia... Óscar, y mira que cuando... Yo estaba oyendo ahora a David, cuando salió el caso... Sí. Oye, era un informe de mucho cuidado. Sí. Aquí nos pegamos varios programas hablando de eso. Fue una orden judicial de la Audiencia Nacional. De la Audiencia Nacional. Claro, desde la Audiencia Nacional. Aquí dimos nombres y apellidos, ¿eh? Sí, por supuesto. Gente, policía, veterinarios. Cierto. Particulares a los que pusimos cara. Cierto, por eso decía yo que pensamos que iba a marcar un antes y un después, a un golpe, aquellos individuos o personajes que se dedican al maltrato animal. Y ha marcado un antes y un después que no era ese antes y un después que esperábamos. Y desde luego que yo entiendo la justicia respetando las decisiones judiciales, pero yo entiendo que pueda haber o pueda darse una excepción, no en los defensores de los animalistas, sino en toda la sociedad. Sí, yo creo que en cualquier caso había que aprovechar toda esa inercia y todo lo que hemos hablado de este asunto para forzar, por ejemplo, las reformas del Código Penal de la que hablaba Yolanda, o sea, la necesidad de endurecer las penas para que incluso llegando, como ocurre con otros delitos, a acuerdos, no se evite la cárcel, porque al final lo de la cárcel, claro que no es la mejor solución y demás, pero si económicamente no se les sanciona como se les tiene que sancionar, y si no van a la cárcel, no tienen un castigo de verdad que les pueda disuadir, o sea, al final, aunque no sea punitivo y sea disuasorio, ¿cómo les disuade si no entran en la cárcel y no tienen que pagar? Claro, es como todo, el ejemplo es importante porque esto, como yo le planteaba, lo que provoca es el respiro o el ansia de aquellos que se dedican a esto. Dice, bueno, pues como un caso de una envergadura de este tipo no ha tenido las consecuencias que ha tenido, algunos que se dedican al maltrato animal en menor envergadura, pero que sigue siendo grave, bueno, en el pues día a día, esto les alienta a seguir hacia adelante. Y eso es lo preocupante y por eso marca un antes y un después. Pero mira, después, por ejemplo, se acaba de aprobar la Ley de Bienestar Animal, se aprobó ya hace unas semanas, y al final lo que se ve es que falta valentía de los políticos, porque igual que han puesto, por ejemplo, medidas muy estrictas para el control de los perros, ya que estamos hablando de perros, para que todos los animales estén identificados y demás,
Pues sin embargo han hecho una excepción con los perros de casa. Y al final lo que se demuestra es que cuando hay que de verdad meterle mano a un problema que es el maltrato animal, y que evidentemente hay diferentes sectores, que eso no quiere decir que todo el mundo lo haga, pero hay diferentes sectores donde es más habitual el maltrato animal, pues hay que ser valiente y poner medidas como por ejemplo algo tan básico como que todo perro esté identificado para que cuando tú encuentres a un perro que ha sido maltratado, sepas quién es el dueño de ese perro. No como cuando nosotros salimos a los barrancos a grabar, Manolo, que tú lo recordarás, vimos un montón de perros en estado de abandono, y esos perros, como no tienen en un barranco en La Orotava, en Tenerife, esos perros, como no están identificados, como no tienen chip, pues no sabes a quién le vas a reclamar realmente. Yo recuerdo en aquella época que una cadena de ayuntamientos, sobre todo en el sur de la isla de Tenerife, que se comprometieron, aprobaron mociones para rechazar este tipo de acciones y para comprometerse en la lucha contra el abandono animal o contra el maltrato animal. A día de hoy veo tibieza, no veo mucha contundencia con los ayuntamientos. Por tanto, era una farsa en aquella época. Ya que nombrar a los ayuntamientos, pues mira, una positiva, la del Ayuntamiento de Adeje, al que seguramente dentro de unos minutos le vamos a dar muchísima leña por otro motivo. Vamos a hablar de Cuna del Alma, para que lo sepan ya nuestros espectadores. La realidad es que ha prohibido, por ejemplo, a los animales en las romerías y en las fiestas populares del municipio. Y eso que empezó como una medida aprovechando las olas de calor, porque evidentemente la mayoría de este tipo de fiestas además son en época veraniega y eso genera evidentemente mucho calor y mucho sufrimiento a los animales, pues han tenido la valentía, que es la palabra que yo decía antes, que es lo que falta también para reformar el Código Penal, la valentía de tomar esa medida. Ojalá otros municipios la tomen. ¿Eso ha generado malestar en algunos sectores? Sí, pero si queremos avanzar en evitar el maltrato animal, tenemos que tomar decisiones valientes, que no le van a gustar a todo el mundo, porque hay mucha gente que sus actividades están vinculadas con los animales y que entienden que eso que es sufrimiento para los animales no lo es y se puede justificar en cuestiones como las tradiciones. Pero hay que ser valiente y tomar medidas, y que chapó en este caso concreto, por ejemplo, por esa medida del Ayuntamiento de Adeje. Y ya que tú nombrabas a los ayuntamientos, ojalá que todos los ayuntamientos en sus parcelas vayan dando esos pasos, ¿no? Bueno, hablando de Adeje, rescatamos un asunto que era estas peleas de perros que tenían notoriedad a nivel internacional, ojo, y que puso en el punto de mira a un pueblo de Tenerife, de Canarias, que era Güímar. Pero nos vamos a otro punto de Canarias que volvió a ponerse como punto de mira precisamente por una cuestión ecológica. Y ojo, porque hace aproximadamente un año, cuando íbamos a hablar de Cuna del Alma, se encendieron un montón de alarmas por parte de miles de ciudadanos que parecían estar tranquilos o callados después de las famosas torres de Vilaflor, y de buenas a primeras resurgió en toda Canarias un movimiento que hasta desde las torres de Vilaflor no se venía hablando. Me refiero al movimiento Cuna del Alma. Algunos le llamaban Tumba del Alma, pero bueno, precisamente para hablar de ese asunto, hoy vamos a recibir en unos instantes a Rubén Pérez, presidente de Salvar la Tejita. Pero a mí me gustaría, antes de dar la bienvenida a Rubén, poner en antecedentes a todos ustedes en cómo surgió Cuna del Alma y en qué punto estamos, en qué momento estamos. Sí, bueno, la verdad que la situación de Cuna del Alma ha sido una de las grandes luchas ecologistas, y yo no me he cansado de decir que ha sido un triunfo de la movilización de la sociedad civil, ¿no? Tú ponías el ejemplo antes de las torres de Vilaflor. Ese fue un granito en su momento de la movilización social, pero después hubo otras importantes, como por ejemplo con el puerto de Granadilla, que no sirvieron para nada, otras que sí sirvieron, como por ejemplo con el puerto de Agaete en Gran Canaria. Entonces al final la movilización social, aunque a veces tiene episodios en los que no se consiguen las cosas, muchas veces cuando está bien organizada y cuando tiene argumentos sólidos, consigue, primero, sensibilizar al resto de la sociedad, que no todo el mundo tiene la misma sensibilidad medioambiental o con este tipo de cuestiones, y después, por otro lado, conseguir administrativamente, o en los tribunales, cuando toca, que separen los proyectos. Y esto es lo que consiguieron los activistas que defendieron durante muchos meses este espacio del puertito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, de la construcción de ese megaproyecto que es Cuna del Alma, promovido por unas dos familias de origen belga, con importantes empresarios canarios y tinerfeños que tienen intereses en el proyecto, y sobre todo avalado y apoyado por las administraciones, desde el Ayuntamiento de Adeje hasta el Cabildo de Tenerife, hasta el Gobierno de Canarias. Hasta que un grupo de ecologistas y de activistas se movilizaron. Pero se movilizaron por dos vías, que es algo que a mí me gusta destacar. Por un lado, trabajando en la sensibilidad y la concienciación de la gente. Oye, miren lo que van a hacer aquí. Y por el otro, investigando, buscando leyes,
comparando la protección, buscando especies para ver hasta qué punto estaban protegidas, elaborando informes, buscando expertos, biólogos, ambientalistas, personas que tenían conocimiento. Haciendo lo que tenía que haber hecho la administración. También. O los promotores, haciendo lo que tenía que haber hecho la administración y dándole argumentos a la administración para que la administración se diese cuenta de que hasta ese momento se habían equivocado, que se habían pasado cosas por alto, por ejemplo, la protección de una especie protegidísima como es la viborina, famosa viborina triste de la que tantas veces hemos hablado, y obligando a que se paralicen las obras. Paralización de las obras que, a pesar de tener enfrente nada más y nada menos que una importante inversión millonaria de más de 300 millones y probablemente mucho más, porque esas cifras son iniciales, 300 millones de euros, la realidad es que, a pesar de que esa gente tiene mucho dinero, mucho poder, han intentado también, y enlazamos con lo que ha ido ocurriendo últimamente, han intentado que los tribunales levanten esa suspensión y los tribunales le han dicho que no. Que naita, que no, que de momento las obras, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es quien se ha pronunciado en ese sentido. Pero ya ha dicho por lo pronto no, que no se para. ¿Está parado? Se mantiene parada, sí, las obras llevan meses paradas ya desde que las paró el gobierno de Canarias. Recordemos que hubo una primera paralización de una parte de la obra, porque aquí han pasado varias cosas, no solo se han destruido o se han puesto en peligro especies vegetales, también se ha destruido patrimonio arqueológico, se ha llegado a destruir con la construcción de una parte de la obra, se ha visto afectado un importante yacimiento y en su momento ya desde el gobierno de Canarias se paró una parte de la obra, pero no toda, y después finalmente sí que se ha parado toda por cómo se ha visto afectada una especie protegida como es la viborina triste, aunque no es la única especie protegida que se encuentra en esa zona. Pero es que además estos activistas tampoco se han quedado quietos y en el apoyo, en este caso, de algunas formaciones políticas, como por ejemplo en el caso de Podemos, que está haciendo una oposición muy dura con este asunto en el Ayuntamiento de Adeje, o por ejemplo les ha abierto las puertas a través de su eurodiputada del Parlamento Europeo para llevar este caso a las instituciones europeas. Tal es así que se ha presentado una denuncia en la Comisión Europea, porque Europa es muy tajante con este tipo de cosas y sobre todo con proyectos que puedan afectar a la estabilidad de espacios que son considerados fundamentales para mantener la sostenibilidad de los principales puntos de biodiversidad de Europa, como es la Red Natura 2000. Entonces hay muchas dudas de que este proyecto, más allá de todos los incumplimientos que tiene y que se han detectado y que hemos hablado muchísimas veces, pues pueda estar afectando a un espacio protegido por la Red Natura 2000 y al final Europa ha abierto una investigación, esto también lo hemos sabido recientemente, una investigación preliminar gracias a esa denuncia que se ha presentado. A esos niveles ha llegado este proyecto. Pero es que en medio de todo esto ha habido un cambio de gobierno en Canarias en el que el Partido Socialista, que fue quien paró esas obras, ojo, el Partido Socialista que también gobierna en Adeje y que es uno de los principales promotores políticos de estas obras, la paró cuando ya no le quedó más remedio, cuando estos activistas presentaron esos informes y esos documentos que obligaron a la paralización. Pero es que el gobierno de Canarias ahora ha cambiado, ahora ha llegado Coalición Canaria, el Partido Popular, se ha puesto al frente de la Consejería de Transición Ecológica al expresidente del Cabildo de La Palma, a Mariano Hernández Zapata, y échate a correr. Y digo échate a correr porque ya Mariano Hernández Zapata, siendo presidente del Cabildo de La Palma, se defendió a capa y espada el llamado proyecto de Cuna del Alma Palmero, ese proyecto que prevé la instalación de una zona hotelera importante en la zona de la Breña con un campo de golf tremendo. Que también la leoparda. Que también la gente allí se movilizó y se está movilizando. Pero allí ya vimos la cara de Hernández Zapata, un defensor de este tipo de proyectos. Está más cerca del lado del dinero que de la conservación ambiental. ¿Y qué ha hecho Hernández Zapata cuando ha llegado al gobierno? Pues ha titubeado muchísimo. Incluso ha dicho o ha abierto la posibilidad, y ahora lo vamos a escuchar, de trasplantar especies, algo que está completamente, por ejemplo, trasplantar a la viborina triste, algo que está completamente prohibido por ley. Esto lo va a explicar mucho mejor que yo el propio Rubén, portavoz de la Tejita, en unos minutos, pero de salvar la Tejita. Pero la preocupación que tenemos todos es, ¿no buscará este gobierno la manera de favorecer a esos amigos empresarios, de los que ahora hablaremos, que yo creo que es importante, favorecer a esos amigos empresarios y abrir la puerta a la continuidad del proyecto buscando subterfugios? No, en este caso Coalición Canaria y el Partido Popular, el área que defiende Hernández Zapata, lo que ha dicho, como dice David, que ellos van a reiniciar, a retomar el expediente. Pero vamos a ver. Primero pero reconociendo, lo decía el propio Mariano Hernández Zapata, reconociendo que era una medida antipopular, pero llegó a decir, incluso explicar a los medios de comunicación que había que tomar decisiones y sobre todo que había que tomar decisiones valientes pese a que fueran decisiones antipopulares. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Vamos a escuchar a Mariano Hernández Zapata y así todos entendemos quién es y qué ha dicho. Y luego también el de la propia Consejería de Transición Ecológica que ha iniciado, abrió un expediente en su momento. Nosotros se ha caducado ese expediente y lo que vamos a hacer es
caducarlo y volver a abrir ese expediente y intentar volver a recabar todos los informes preceptivos que se solicitaron a los promotores. Es un proceso que está iniciado, donde los juristas de la Consejería y de la Agencia de Protección pues todavía tienen mucho que decir y esperemos que cuanto antes pueda resolverse. Y nosotros entendemos que es una inversión importante y que tiene que cumplir con una serie de procedimientos como el resto de proyectos, y hasta que no se cumplan esos no podremos hablar de poder continuar o no con esta inversión en el sur de la isla de Tenerife. Joder. Solo le faltó con el patrocinio de... Dios, nunca, miren que llevo años. Aquí había oído a un político hablar tan claramente a favor de los intereses de la inversión por encima del interés público y general. Jamás. Quiero oírlo de nuevo, es que no me lo creo. El expresidente de la isla de La Palma, el bueno de Mariano Hernández Zapata, el bueno, de buenas a primeras dice, hey, mejor no lo digo yo, porque se acaba de retratar él solito. Escúchenlo. Y luego también el de la propia Consejería de Transición Ecológica, que ha iniciado, abrió un expediente en su momento. Nosotros se ha caducado ese expediente y lo que vamos a hacer es caducarlo y volver a abrir ese expediente y intentar volver a recabar todos los informes preceptivos que se solicitaron a los promotores. Es un proceso que está iniciado, donde los juristas de la Consejería y de la Agencia de Protección pues todavía tienen mucho que decir y esperemos que cuanto antes pueda resolverse. Y nosotros entendemos que es una inversión importante y que tiene que cumplir con una serie de procedimientos como el resto de proyectos, y hasta que no se cumplan esos no podremos hablar de poder continuar o no con esta inversión en el sur de la isla de Tenerife. Hay una cosa muy llamativa, ¿no? Y es que, o sea, cuando se paralizaron las obras, el expediente es que parece que no se había hecho nada, ¿no? Que dijeron, oye, vienen los ecologistas, vamos a parar las obras. No, hay un expediente con informes jurídicos muy bien atados, tales así, que estaban muy bien planteados jurídicamente ese expediente por el que se paralizaron las obras, que según no escucha Zapata, parece que ahí nadie habló, no había especialistas hablando de eso, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha mantenido la paralización de las obras. Tal es así que se mantiene la paralización de las obras. Pero es que es más, cuando él dice, es que hay asuntos que tienen que revisar los juristas de... ¿Qué pasa? Que ahora los juristas que dijeron que esto había que pararlo ahora no van a informar, porque qué raro que vayan a decir lo contrario, ¿no? Van a ser otros juristas distintos los que van a informar sobre este asunto. Parece que es lo que está diciendo. A mí parece, genera sobre todo, es que ese es el problema, genera muchas dudas. O sea, ¿qué están planteando? A mí lo que me llama la atención, y le llamará la atención a la ciudadanía, a la opinión pública, es los cambios tan radicales contrapuestos de criterios políticos, ¿no? Es decir, antes el gobierno de Torres, es decir, el gobierno del PSOE, el gobierno de Podemos, gobierno de Nueva Canarias Román Rodríguez y gobierno de Casimiro Curbelo planteaban o pusieron sobre la mesa la sospecha de que no contemplaba o que no reunía los requisitos de viabilidad jurídica, porque así lo establecían los informes jurídicos del gobierno autónomo y por tanto luego del TSJ, que fue el que formalizó su última paralización. Y yo recuerdo además, también contamos que no era una posición, lo digo desde el punto de vista de alguna clave política, no era una posición agradable para José Antonio Balbuena, que era el consejero de Transición Ecológica, porque ya saben también que tenía enfrente al gobierno socialista de Adeje. Bien, pero bueno, el político es para tomar decisiones. Sale del gobierno el Pacto de las Flores, el Torres y toda su gente, y llega otro gobierno completamente diferente, de otra ideología, otra manera de pensar, Coalición Canaria, Partido Popular, y quieren ahora
rescatar el proyecto de Cuna por del Alma. ahí Esta contraposición de criterios, Popular, políticamente hablando, a mí me llama la atención. Hombre, yo creo que si Hernández Zapata sale diciendo eso es porque tiene el aval de Coalición Canaria. Lo pienso porque al final esto es un pacto. Pero bueno, hay una cosa que es entonces del PSOE, porque que es muy curiosa. positivo para un ayuntamiento. Hombre, por supuesto, el como PSOE en Adeje quiere que salga Cuna del Alma, vamos, desde el primer día. Y insisto, el principal promotor político de este proyecto es el Ayuntamiento de Adeje y no lo podemos olvidar. Pero hay una cosa que es muy importante, que también ha ocurrido en los últimos días, y así terminamos un poco el repaso de cómo está este asunto. Y es que escuchábamos a Hernández Zapata decir: tienen que presentar documentación de nuevo los promotores. A ver, aquí ya ha habido trámite de alegaciones en el expediente, es que parece que no se ha hecho nada. Sí que ha habido trámite. Estamos esperando, era como dice, que se caduque. Sí, no, vale, se caduca el otro expediente y se abre uno nuevo y empezamos de cero, ¿no? Pero ¿qué van a presentar que no hayan presentado ya? Porque ya en el otro hubo trámite de alegaciones, ellos ya presentaron todo lo que pudieron presentar y el gobierno les dijo que no tenían argumentos para evitar la paralización de las obras. Entonces, ¿qué van a presentar ahora? Es mi pregunta. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué validez tiene lo que presenten, que hay que escucharles, por supuesto, y hay que tenerlo en cuenta, y tienen su derecho a presentar su información y su documentación? Pero ¿qué validez tiene cuando sabemos, por ejemplo, y lo hemos sabido hace unos días, que estos, además de los intereses económicos que tienen los promotores, tenían asesorándoles a un técnico que formaba parte del órgano ambiental del propio Ayuntamiento de Adeje? Era el presidente de ese órgano, un biólogo. Un biólogo que se llama Rosendo López. Bueno, pues el Ayuntamiento de Adeje tiene un órgano ambiental municipal, ¿no?, que se encarga, pues, de este tipo de cuestiones, de hacer informes, de hacer evaluaciones y de informar sobre las cuestiones medioambientales. Y el presidente de ese órgano se ha sabido que trabajó para la promotora, que realizó informes para la promotora y que, estando en el propio órgano medioambiental, votó a favor de las actuaciones de la promotora, cuando había trabajado para la parte privada. Entonces, a mí me recuerda eso a Mauricio Hayek. En el caso de las huertas, Mauricio Hayek, un abogado de Santa Cruz de Tenerife, asesoraba, defendía a los vecinos afectados del expolio de las huertas, pero también defendía, por otro lado, los intereses de los empresarios del caso de las huertas. En las Teresitas, Santa Cruz de Tenerife, sí. De hecho, ha tenido que dimitir porque era un escándalo. Y a lo que yo voy, o sea, ¿qué validez tiene lo que vaya a decir la empresa cuando estas son las artimañas con las que se manejan, estas son las formas con las que se mueve esta gente, que son empresarios de mucha calidad y mucho postín, pero después se pringan las manos de fango con una facilidad tremenda haciendo chapuzas como esta? Pero ¿no? vamos a ver, los empresarios son unos belgas, ¿no? No todos. O sea, los principales promotores sí, son dos familias belgas importantes. No te voy a decir los apellidos, son difíciles de pronunciar. Dos familias belgas muy importantes, con dos grupos de empresarial los belgas potentes. Con ese solar? ¿Cómo fue eso? Claro, pero es curioso, ¿no? Porque realmente, ¿cómo llegan ellos? Bueno, es verdad que tienen alguna serie de enlaces, digamos, de conseguidores, en el buen sentido de la palabra, que ya están operando aquí con negocios inmobiliarios, como por ejemplo, no sé si conoce la instalación del Baobab Suites, sí, que esa instalación es promovida también por estas familias belgas y por un promotor belga que está instalado ya aquí en Tenerife, que tiene los contactos, digamos, el brazo de esta gente aquí, ¿no? Y es el que se mueve con los empresarios de aquí. Y, por ejemplo, han conseguido apoyos de importantes empresarios, incluso algunos empresarios que han invertido directamente en Cuna del Alma, empresarios canarios que han comprado suelo en Cuna del Alma para construir, por ejemplo, un hotel en Cuna del Alma, además de esas villas que tantas veces les hemos enseñado, de esos beach apartments de los que habla el Yo voy proyecto. a imaginarme que a los belgas no los conozco. No los conozco. No creo. ¿Tú los conoces? No. ¿Y a los canarios? Pero a lo mejor hay otros empresarios del sur de la isla de Tenerife vinculados a Adeje que no lo sé, que son los primeros interesados en un macroproyecto urbanístico. Vamos a ver, ¿cómo esto no se sabe? Que la gente no es boba. ¿Quién está? Cuando se colocó la primera piedra, creo que fue en mayo de 2022 y empezaron las obras. Por cierto, ahí estaba la consejera del Partido Socialista, Berta Pérez, del Cabildo de Tenerife, que recuerdo que le dio un palo tremendo por haber ido ahí, porque ya habían iniciado, por supuesto, las protestas y las quejas de los colectivos ecologistas. Pues un importante empresario canario estaba allí y anunció que había llegado a un acuerdo con los promotores belgas para la compra de una parcela. Ahora vamos a ver el mapa y les voy a contar qué parcela es. Es la parcela T1, una parcela de uso hotelero, para la construcción de un hotel de lujo en la línea de los hoteles que gestiona esta empresa. Y este empresario es precisamente el máximo responsable de uno de los grupos económicos más importantes empresariales que hay en Canarias,
que es el grupo de la Compañía de las Islas Occidentales, el grupo CIO. El grupo CIO. Que entre otras cosas gestiona... ¿Fachi Zamorano? Efectivamente, Francisco Zamorano, que es el más conocido como Fachi Zamorano. Pero siempre se hablaba de los belgas, ¿no? Fue quien lo anunció. Bueno, pues no son solo los belgas, por ejemplo, los zamoranos, en este caso el grupo CIO, que gestiona, más conocido por gestionar, por ejemplo, los tabaqueros. Yo los llamo los tabaqueros, siempre los llamo los tabaqueros porque los zamoranos eran los de Cita, los del Coronas, el Rex, el Record, todos esos tabacos que se hacían aquí. A ver, David, yo a Fachi lo conozco y conozco su trabajo y me parece que todo lo que ha hecho es correcto, siempre ha estado bien hecho. Y no es uno de los empresarios que yo haya visto salpicado. No ha estado metido en rollos de chungos ni de mierda. No, nunca. Y a mí esto me parece un poquito... públicamente. Un poquito engorroso. Pero cuando... Claro, me cuesta. A mí me cuesta también. Porque claro, también ellos han conseguido gestionar algo muy bien y que es mantenerse al margen y que nadie les nombre, ¿no? Cuando ellos, insisto, una parcela muy importante, que ahora vamos a ver que es una de las parcelas más importantes, la más importante de uso hotelero de toda, que es esta que están viendo en la izquierda inferior, en la parte inferior izquierda, perdón, en color rosado, que es la T1, que es la que en la derecha ven cómo sería dentro del proyecto. Ahí va una instalación hotelera que tiene una capacidad, según la ficha urbanística, para 700 camas turísticas, que no son pocas, teniendo en cuenta de que estamos hablando de la zona de la que estamos ahí hablando. iría, por un lado, esa urbanización de lujo de la que hablan los belgas, más un hotel. Un resort, no sería un edificio de estos, sino un resort como se hacen ahora. Pero vamos, llevado por la gente que lleva el Bahía del Duque, por ejemplo. Son los que llevan el Bahía del Duque. Te iba a decir que nosotros los conocemos más, aparte porque fueron los que hicieron una parte importante en el tema económico del desarrollo de la isla de Tenerife, los zamoranos en su día. Pues te digo que me pareció, me sorprende en el sentido... ¿Tú crees que Coalición Canaria estaría a favor de eso? Son los que gestionan Fuente Alta, son los que gestionan el Bahía del Duque. Oye, son los dueños del terreno. Según anunció el propio señor Zamorano, son los dueños del terreno. Fachi estuvo en esa puesta de la piedra. Sí. Y no lo vi, David. Y fue uno de los que anunció ese día, estoy segurísimo, de que así salió. La famosa... En todas las noticias sobre la inauguración de Cuna del Alma, verás, si tú buscas en Google las informaciones, 1 o 2 párrafos dedicados a el anuncio que hizo ese día el señor Zamorano, diciendo que ellos se unían a este proyecto para promover en su parcela, la que han comprado, un hotel. Yo hasta ahí puedo entenderte. Y que me disculpe, por favor. Además, te voy a leer las palabras exactas. Voy a dar la bienvenida a Rubén Pérez, que es el Pérez Flores, presidente de Salvar la Tejita. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Disculpa que te hiciera esperar, pero es que la información había que refrescarla. Y a mí hay algo que... A ver, primero, yo opino igual que un poquito Óscar en el sentido de que, a ver, CIO, que es esa compañía que preside Fachi Zamorano, Francisco Zamorano, a mí me parece que ha hecho siempre una labor ejemplar y sobre todo en el desarrollo turístico de la isla de Tenerife y concretamente del sur. Ellos son un ejemplo de las cosas bien hechas. Por tanto, a mí me sorprende en este caso porque aquí las cosas no han estado bien hechas, es decir, ellos han comprado una parcela y pretenden además construir ahí un resort, un hotel. Pero es que, ahora tú me lo dirás, ¿esto está bien hecho? Es decir, cabe todo con tal de que, no sé, unos empresarios en su legítimo derecho quieran desarrollar un proyecto de esta magnitud, ¿cabe todo? Hay una cosa que es muy curiosa, por cierto, en sus declaraciones él decía, porque tú sabes que la compañía de ellos están, en cuanto a gestión hotelera, es Detalls Hotels and Villas, que es como la marca que ellos tienen registrada, dice, Detalls Hotels and Villas y Cuna del Alma comparten los mismos valores y objetivos, y a tal efecto trabajan en consolidar un proyecto diferenciado para un segmento turístico elevado, de alto poder adquisitivo, con un compromiso sostenible y respetuoso con el entorno especial que representa el sur de Tenerife. Estas fueron sus declaraciones ese día que yo te comentaba, Manolo. Pero hay una cosa que tú haces antes de escuchar a Rubén, al que yo tengo mucho interés en escuchar. Hay una cosa muy importante del señor Francisco Javier Zamorano, de Fachi Zamorano, como es más conocido. Y es que, aun estando de acuerdo contigo en que no se ha visto salpicado por ningún chanchullo, no porque no se ha visto salpicado por ningún chanchullo, sí que es verdad que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿un empresario de esas características, tú crees que se mete en una inversión millonaria como la que se han metido si no tuvieran algún tipo de garantía
de garantía, y yo me atrevo a decir más de garantía política de que esto iba a salir adelante por encima de todo. ¿Tú no crees que en esas comidas, reuniones, premios, Francisca Moreno, el grupo SIO es medalla de oro del Cabildo de Tenerife, por ejemplo? ¿No? Es medalla de oro. Sí. Se entregaba en su momento por Carlos Alonso cuando era presidente del Cabildo de Tenerife. Y la pregunta es, ¿tú crees que esta gente se mete en un proyecto político si no tiene todas las garantías? No. ¿Quién estaba dando garantías de esto cuando se ha demostrado que ese proyecto no se puede hacer donde lo quieren hacer en el puertito de Armeñime? O sea, ¿quién estaba dando esas garantías? ¿Y por qué estaban dando esas garantías? ¿Y qué tipo de garantías eran? Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque a lo mejor no ha habido una mala intención del grupo SIO de ser depredadores con el territorio o no. Pero también es verdad que a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad ecológica, esta parafrasada de decir que tenemos un proyecto sostenible y demás, eso no se lo traga a nadie. O sea, al final están metidos en el desarrollo urbanístico, ese es su negocio y evidentemente es lo que defienden. Que lo hagan legítimamente es lo que le tenemos que pedir. Ahora, que tampoco se hagan los inocentes, porque evidentemente aquí ha habido muchas conversaciones a las que nosotros no hemos tenido acceso, pero muchas conversaciones y muchas reuniones entre mucha gente poderosa para poner en marcha Cuna del Alma. Oye, Rubén, hoy me he estado llevando un par de palos aquí, escuchando todo esto. Al final, tú y tus compañeros han estado peleando y ahora parece que al final también esto va a tirar para adelante y esa reivindicación que hemos visto durante todo este tiempo, al final no ha servido para nada. Parece, no sé. Quiero saber tu opinión. Bueno, nada, primero que nada, darles las buenas noches y agradecerles que nos den poco de visibilidad ahora que parece que está desenterrándose este asunto de nuevo. Bueno, con eso decirte, como te pongo el caso, por ejemplo, del Hotel de la Tejita, que debería estar abierto ya hoy, según ponía en su proyecto, y hoy en día hay un esqueleto. Esto es una lucha, la del Puertito, que la empezamos hace un año y que sabemos, los que tenemos más experiencia en ello, que nos va a llevar bastantes años hasta que se resuelva finalmente. Nosotros para nada damos por hecho que esto se va a terminar construyendo. Invertimos todo el esfuerzo que invertimos el año pasado para dejarlo caer y bueno, la verdad que se acerca ahora mismo la fecha de plazo de la última de las 3 paralizaciones que impuso el anterior gobierno y que es en torno al 20 de noviembre y en la que esperamos las asociaciones que estamos personadas recibir información sobre el expediente y sobre la documentación de qué es lo que está resolviendo o qué es lo que va a resolver esta nueva consejería que preside Mariano Zapata. Ahí es cuando veremos cómo pretenden ellos, digo yo, deduciendo de las declaraciones que ha hecho Zapata intencionadamente hace unas semanas en los medios, cómo van a intentar ellos sortear las trabas, o mejor dicho, los condicionantes técnicos jurídicos que hay encima de la mesa, que no son precisamente fáciles de esquivar. Rubén, hay una cosa que quería preguntarte un poco en la parte técnica, porque yo creo que lo hemos dicho, pero yo creo que es bueno insistir en ello, porque se ha planteado, se ha deslizado la posibilidad por parte del consejero de esa traslocación de especies que pueden estar protegidas, por ejemplo, la viborina triste. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se pueda hacer, de que haya una alternativa, que es algo que siempre le hemos escuchado a la propia empresa, decir, bueno, pues si hay especies protegidas, nos las llevamos a otro lado y ya está? ¿Esto realmente se puede hacer con la ley en la mano? La viborina triste tiene una categoría de protección especial dentro del catálogo canario de especies amenazadas, y esto quiere decir, como se dispone en esa ley y en la ley de rango superior, que es la ley de patrimonio y de biodiversidad, que es una ley estatal, que las especies que tienen esta categoría no pueden ser arrancadas, ni mutiladas, ni trasplantadas, salvo que se den una serie de condicionantes. Esos condicionantes son cuando hayan intereses militares, de salud, científicos o de interés público probados. En este caso, en Cuna del Alma, este hotel no se ha declarado una obra de interés público, como
sí ha pasado, por increíble que parezca, en otros hoteles de Canarias que sí se han declarado de interés público. En Cuna del Alma esa clasificación no se le otorgó nunca, así que no concurre en ninguno de las opciones que plantea la ley para poder hacer un trasplante o una destrucción de los ejemplares de esta especie, así que estamos impacientes de ver qué es lo que estará haciendo el equipo técnico de Zapata para ver cómo va a conseguir presentar de una manera que sea admisible desde el punto de vista legal la traslocación de estos ejemplares. ¿Y no temen, Rubén, que algo que hemos visto con tanta habitualidad en otros proyectos, que tú mismo lo has contado, como es declarar de interés público este proyecto y así, como incluso lo prevé la propia ley del suelo de Canarias, y así intentar salvar ese escollo legal del que tú hablabas, ¿no crees que pueden estar trabajando en esa línea, que esa es la intención? Sí, se abren muchas posibilidades a partir de ahora. También tenemos presente la desclasificación de la ceba, de la planta marina que fue un escollo en su día en el puerto de Granadilla. Entonces se abren una serie de vías jurídicas, políticas que ellos pueden explorar. Veamos a ver cómo discurre esto en los próximos meses, pero hay que decir que tampoco existe una discrecionalidad absoluta para que estos cargos políticos desclasifiquen una especie protegida sin argumentos científicos o declaren un hotel de interés público. Si hacen eso, pues vamos a estar preparándonos jurídicamente para contrarrestar lo que saquen ellos adelante. Rubén, te pregunta Óscar. Rubén, yo antes decía que me llamaba la atención los cambios de criterios políticos. El Pacto de las Flores, el gobierno de Ángel Víctor Torres, que paralizaba este proyecto, Cuna del Alma, y ahora cambia el gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, y tratan de recuperar el expediente para tratar de ver si tiene viabilidad jurídica y, por tanto, darle salida a ese expediente caducado. Para que la gente lo sepa, si la ciudadanía de a pie, que jurídicamente no entiende el proyecto o se les escapa algunas de las claves de este proyecto del sur de Tenerife. ¿Tú crees realmente, Rubén, que este gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, lo que quiere es salvar, insisto, literalmente a los empresarios con esos intereses en Cuna del Alma y en ADG Sur de Tenerife, sí o no? Sí, bueno, no hace falta que lo diga yo. Yo creo que las declaraciones del consejero de Medio Ambiente son bastante claras. Ha hablado expresamente de una inversión que no se puede perder, hablando en esos términos. Se está posicionando muy claramente a favor de que esta obra salga adelante. Y esto va muy en la línea de toda la campaña mediática que no tenemos que olvidar cuando hace casi un año que fue la paralización, en noviembre, como la semana siguiente tuvimos a muchos medios informativos de Canarias haciendo de eco de las diferentes patronales de la construcción y del turismo, mencionando mucho el tema de la seguridad jurídica y de que Tenerife no podía permitirse tener este tipo de obras paradas, ya un segundo caso en 2 años después del Hotel de la Tejita. Entonces sí, sin ninguna duda, este nuevo Consejería de Medio Ambiente va a hacer todo lo posible para no cumplir con su cometido, que es precisamente la protección y la gestión del medio ambiente y favorecer a este tipo de empresarios y a este tipo de sistema que Cuna del Alma es solamente la gota que colma el vaso, pero es la expresión de un sistema de crecimiento infinito, de urbanización, de que va devorando cada vez más espacios que son limitados y que cada vez nos quedan menos, como zonas como es el suroeste de Tenerife, que están muy saturadas, y sin duda que esa es la línea que llevan este nuevo equipo político. Rubén, rápidamente, ya es que lo has nombrado varias veces, vamos a dar un salto, vámonos a irnos desde ADG hasta Granadilla, Abona, porque me han contado algunas cosas y yo quería preguntarte, contrastarlas contigo, a ver si tú tienes la misma información que a mí me llega. ¿A ti te consta que el anterior gobierno saliente, el del Pacto de las Flores, el gobierno de Canarias, había iniciado, no sé si había iniciado el expediente, el procedimiento, o tenía intención de ello, la compra de los terrenos del Hotel de la Tejita?
donde se encuentra el Torrel, el hotel que ha estado paralizado gracias, entre otras cuestiones, a la movilización social? ¿Te consta que era esa intención? No debo responder de manera oficial, porque a nosotros nunca nos lo comunicaron de manera oficial, pero esto que me estás comentando sí que es un rumor que no es la primera vez que lo escucho. Pero como tú podrás comprobar, esto no se ha publicado en ningún lado. Claro. Es que el problema es que no se ha publicado en ningún lado. Cierto, no, perdona, Rubén, perdón. Sí. Sí, si era cierto o no, pues lo cierto es que ha habido un cambio de gobierno y este nuevo consejero no se ha pronunciado en absoluto sobre la tejita. Entonces no puedo decirte mucho más con esto. Bueno, yo sí quería apuntar que fuentes bastante importantes me han trasladado que efectivamente el gobierno de Canarias tenía la intención de comprar esos terrenos del hotel de La Tejita para que fueran públicos y, por tanto, para ya enterrar por completo ese proyecto. Y lo que me cuentan es que el actual gobierno ha descartado esa opción. Estamos trabajando para poder tener más contrastada esta noticia, pero ya digo que las fuentes son buenas. Como veo que el rumor sí que existe, por lo que nos ha contado Rubén, y vamos a ver en qué punto se encuentra realmente esto, porque es verdad que hay un esqueleto ahí en la zona de La Tejita, que es una muestra también del éxito de la movilización social, y yo creo que un ejemplo y un aviso a lo que puede ocurrir en Cuna del Alma, donde eso sí, por suerte, no se ha llegado todavía a construir y a generar un daño sobre el territorio como el que se llegó a hacer en La Tejita, ¿no? Rubén, precisamente el motivo por el que hoy tú estás aquí con nosotros y estamos refrescando esta información tiene que ver con que se ha cumplido ya prácticamente un año de esa movilización social de toda Canarias que paralizó esas obras, ¿cierto, no? Sí, recuerdo perfectamente que fue un 11 de noviembre cuando llegó la noticia, un viernes, de que la Consejería de Medio Ambiente había anunciado la paralización total de las obras por afección inminente a la Viborina Triste. Y hay que decir que después de esa orden de paralización llegaron dos más, cuando ya estaba todo paralizado. La que sigue vigente hoy en día, que se fundamenta básicamente porque no había un estudio de impacto ambiental como recoge la última ley estatal que regula la evaluación ambiental, y es lo que está exigiendo, es otra de las cosas que va a tener que presentar el gobierno, la Consejería de Mariano Zapata, un estudio de impacto ambiental sólido y con todas las características y requisitos que pide la ley. Y después hubo una tercera orden de paralización en diciembre por el motivo del daño al patrimonio arqueológico. Pues sí, estamos casi que cumpliendo aniversario de ese hito que fue la paralización de una inversión tan potente después de una lucha tan intensa desde el punto de vista físico, mediático y legal, y parece que va a subir otra vez la escala. Y a eso estamos, a la espera sobre todo de las comunicaciones oficiales de qué es lo que van a resolver esta nueva consejería, de cómo va a intentar solventar los requisitos que impuso el anterior consejero, los anteriores informes con estas paralizaciones. Rubén, gracias por acompañarnos. Vienen tiempos de movimiento, de movilizaciones, porque todo parece indicar, con las declaraciones del consejero, que esto va para adelante. Se lleve por delante a quien se tenga que llevar. Así que llegan tiempos de lucha. Abrazo grande, amigo. Vale, un saludo y muchas gracias por darnos voz. Madre mía, un año ya. Es un tema complejo. Ya lo decíamos en su momento que iba a tener mucho recorrido, lo tuvo en el anterior gobierno, lo va a tener ahora en este gobierno. Y bueno, pero esto ha sido descarado, es decir, esto ha sido pase lo que pase. No, porque en este caso lo paró el gobierno y porque lo paró el TSJ, el Alto Tribunal Canario Judicial. Y ahora hay un cambio, que a mí ese cambio ahora de postura o de criterio me llama la atención y me inquieta. Yo es que creo que las cosas no pasan porque sí. Entonces yo veo hasta una intención, fíjate tú, lo mal pensado que soy, probablemente esté equivocado, en el nombramiento de Hernández Zapata. O sea, ¿cuál es el criterio para nombrar a Hernández Zapata consejero de Transición Ecológica en el área que tiene que velar por las cuestiones medioambientales?
porque sus antecedentes son una persona completamente en contra de la defensa del territorio y del medio ambiente, un defensor del urbanismo salvaje, de la promoción urbanística sin sentido. Entonces, ¿cuál fue el criterio? ¿O es que a lo mejor precisamente lo que se buscaba era eso? Era ese perfil, un perfil que además no está muy contaminado, con una buena imagen, lo ponemos ahí para hacer de defensor de los intereses privados, Manolo, en vez de defensor de lo que va en ese puesto, que es defender, en este caso, el medio ambiente y nuestro territorio. Yo es que, sinceramente, creo que a Mariano Hernández Zapata lo han puesto en esa consejería, al frente de esa consejería, precisamente para desbloquear proyectos como Cuna del Alma y para ser muchísimo más laxo con algunos empresarios que están empezando a estar bastante cabreados porque ven como inversiones como la de la Tejita, como la de Cuna del Alma y otras se empiezan a quedar por el camino y necesitan un consejero que entre por el aro. Y insisto, creo que Mariano Hernández Zapata era la pieza que necesitaba el gobierno para que eso. trague, ¿no? Efectivamente, un dragón en el sentido, un dragón, sí. el sentido medioambiental. Sí. Bueno. Vamos con los ganadores de los 4 décimos. Vamos con esos ganadores. Vamos a averiguar quiénes han sido. A ver, David, ayúdame y Óscar, porque yo estoy un poquito lejos del monitor. María Soledad López, La Orotava, Tenerife. Carolina Santana, de Telde, en Gran Canaria. Lorenzo Millán, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Y Norberto Regalado, de Los Llanos de Aridane, en La Palma. ¿Repetimos? No, ya. Vale. Bueno, por otra vez, David, que... Bueno, no, es que me gustó, no sé, veo bien. Ponlos otra vez porque, pues si dice que lo quiere repetir, venga, parecen las hermanas Hurtado. Vale. María Soledad López, La Orotava, Isla de Tenerife. La candidata Carolina Santana, de Telde, Gran Canaria. Lorenzo Millán, Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura. Y Norberto Regalado, de Los Llanos, La Palma. Miren, se los voy a decir, estos dos son unos envidiosos. Fíjense. Se han pensado que los participantes ganadores de esos décimos son candidatas a reina. Me envidian el que me he subido al escenario y he presentado las galas de la reina. Y su envidia llega a tal punto que poco a poco me han ido quitando espacio en esta tertulia. Se montaron otra los jueves. Sí. Sí, vale. Sí, ¿lo ves? Vale. Para ir terminando. Eres el Hernández Zapata de esta Para ir terminando, como vas a empezar el programa de MA, ¿nos vas a invitar sí o no? ¿Y si me echan? ¿Quién? Ustedes. No, pero nada, 20 minutos. Me han ido corriendo de lugar en lugar. Pero 20 minutitos. Se han aprovechado de mi dificultad para irme... 20 minutitos para contarte algunas cosas. Iba a decir que te íbamos a mandar para la cocina, pues ya estuviste en la cocina ya, haciendo de las tuyas también. Ya estuve. Bueno, de Cuna del Alma seguiremos hablando porque es un tema muy serio y que al parecer va a tener tela marinera y más información el próximo jueves con David y con Óscar. Yo me preparo ya para el programa en el que también estarán David, Óscar, otras colaboradoras, muchas mujeres y hombres que van a estar pendientes de informarles y denunciar públicamente aquello que la gente nos pida que denunciemos. Señores, gracias. Adiós.